Por ejemplo, yo le voy a pedir cuánto he gastado en leche. Esto podría ser una mejora. ¿Cuánto he gastado en leche? 40 me dice. Agregué estos dos, el de 10 y el de 30, entonces hace 40. Por ejemplo, si le pido qué está pasando con el mundo. Hoy voy a continuar con el desarrollo de este pequeño proyecto de manejo de presupuestos. Y leí los comentarios de Fernando Díaz, Braulio y Max García que me sugirieron implementar instrucciones de voz para obtener algún tipo de reportes o más bien comunicarse con la base de datos y obtener información, que me pareció muy interesante. Primero que nada, este proyecto no tiene una base de datos. Actualmente se guarda todo de manera local. Aquí está, utilizamos el local storage para guardar llaves y valores. Tendríamos que migrar esto a una base de datos relacional. Estoy pensando SQLite. Al utilizar SQLite también podemos utilizar queries SQL, pero es menos complejo al no tener que instalar un manejador de base de datos como SQL de Microsoft o MySQLite o Postgres. Entonces vamos a iniciar por esa parte. Después vamos a implementar la voz a texto. Y para esto creo que hay dos maneras. La Web Speech API, que creo que sería lo más fácil y sencillo, pero no se trata de eso. Se trata de utilizar el modelo de Gemini para entender el audio o la voz y eso convertirlo en texto y después convertirlo en SQL. Después de SQL, convertirlo en algo que sea visible o agradable para el usuario, como una gráfica o un simple número, información que podamos consumir. Bien, y el flujo va a ser más o menos así. Vamos a utilizar la API para convertir la voz a texto. Después vamos a utilizar de nuevo la API para convertir ese texto a SQL. Después nos va a regresar una consulta. Esa consulta la vamos a utilizar en nuestra aplicación para consultar los datos dentro de nuestra aplicación y que nos dé los datos y con eso nosotros vamos a generar una gráfica o simplemente desplegar un número. No sé, ¿cuánto fue lo más que gasté este mes? Tanto. No se necesita una gráfica para eso. Entonces vamos a intentar hacer eso. Primero, como les dije, no hay una base de datos, entonces tendremos que implementar eso, una base de datos con SQLite. Para eso voy a venir acá a Windsurf y le voy a pedir que haga la transición de Local Storage a SQLite. Pero antes de eso voy a crear un proyecto de GitHub para ir guardando los cambios. Y al final este proyecto lo voy a subir y lo voy a compartir con ustedes para que vean todo el código. Bien, aquí está el proyecto con el commit inicial como lo dejamos en el video anterior. Voy a estar trabajando sobre este proyecto y voy a compartir el link en la descripción. Estamos almacenando los datos en local storage, entonces tenemos que hacer la transición a SQL con SQLite. Entonces el prompt es: actualmente estoy guardando todo en local storage, vamos a implementar SQLite. Adelante. Y para eso estoy utilizando Cloud 3.5, que para mí es el que funciona mejor hasta ahora, al menos dentro de Windsurf. Es como que el que conoce mejor el contexto y así. Para tareas por separado que no necesito que conozca el contexto del proyecto, utilizo Deep Search o ChatGPT. Bueno, me pide crear un directorio llamado db. Imagino dónde va a guardar el archivo de SQLite. Vamos a instalar también SQLite 3 utilizando npm. No le dije que estoy utilizando Boon, pero bueno. Bien, ya terminó con los cambios y funciona de manera similar, solamente que ahora utiliza SQLite. Vamos a ver, por ejemplo, aquí voy a agregar manzanas de 20, la categoría food, agrego la transacción y ok, funciona, lo agrega como transacción. Si voy a las categorías, ahora tengo 30 utilizado en food porque son los 10 de Apple y 20 de manzanas. Si voy al dashboard, se va a ver reflejado aquí. De food me quedan 770 porque el total era de 800. Entonces
Hasta aquí todo bien. Ahora, revisando un poco el código, se tuvo que agregar, bueno, fueron bastantes iteraciones, fueron como 5 o 6 iteraciones, pero lo principal fue que se tuvo que agregar un backend, se tuvo que agregar Express, SQLite 3, por supuesto, y UUID, esto para generar los IDs de los records. Y aquí tenemos un archivo que se llama Budget API, que aquí es donde vamos a estar haciendo nuestras peticiones. Esto va a ser como un controlador. Se fijan, hace la petición a una URL que sería el backend. Esta API URL sería el backend. En este caso va a estar corriendo en el puerto 3000. Y tenemos diferentes tipos de peticiones para obtener todas las transacciones, para agregar una transacción, para borrar una transacción. Y esas transacciones están acá en el servidor. Esto sería el backend. En esta parte de aquí, donde recibimos la petición, en este caso es un get API transactions. Y aquí vamos a obtener todas las transacciones. Ahora está este archivo de acá, que es donde está las funciones como tal que se van a comunicar con SQLite. Si vamos aquí al archivo operations.ts, aquí es donde tenemos los queries insertar, borrar, un select. Entonces, en este archivo es donde vamos a estar implementando lo de customizar o más bien crear un query dependiendo de lo que diga el usuario. Y claro, como lo habíamos dicho, primero tenemos que restringir algunas cosas que sea posible primero generar el query en SQL. Después aquí vamos a tener una función que sea como custom query, custom SQL query, que le podamos pasar un string de un query y que sea evaluado, que sea correcto, que tenga la sintaxis correcta, y luego lo corremos y nos va a retornar un resultado. Ese resultado después lo vamos a convertir en ya sea en una gráfica o simplemente texto o un número o lo que sea. Bien, entonces el primer paso sería convertir la voz a texto utilizando Gemini, porque hay otras maneras, pero ahorita lo vamos a hacer utilizando Gemini. Y Gemini, para convertir el audio a texto, necesita alguno de estos formatos, ya sea WAV, MP3, AAC o FLAC. Entonces, primero lo que vamos a hacer es obtener el permiso del usuario para usar el micrófono, grabar el audio, guardarlo en formato ya sea WAV o MP3 y luego después eso enviarlo a Gemini. Y aquí hay algunos ejemplos en la documentación. Algo parecido a esto vamos a utilizar. Entonces voy a ir a Windsurf. El prompt va a ser el siguiente. Quiero implementar voz a texto porque después voy a querer generar reportes con mi voz. Pero le pedí que por el momento se enfocara en la tarea de convertir la voz a texto. Y le di algo de documentación solamente para tener más contexto. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Bien, ya terminó. Vamos a analizar de nuevo los cambios aquí en el dashboard page. Creé un nuevo componente, llamado Voice Report Button. Este componente tiene dentro otro componente que se llama Voice to Text. Este componente tiene esta función que se llama Handle Recording Complete. Y lo que hace es que inicializa Gemini con la API key que está guardada en el punto env y luego manda a llamar esta función que se llama transcribe audio, y esta función transcribe audio es básicamente la petición a la API de Gemini utilizando el modelo y pasando como parámetro el audio. Aquí está. Pero antes de eso se utiliza esa función de base64 audio para convertirla en el formato correcto. El formato correcto vendría siendo el .wav. Entonces, eso es lo que hizo en aproximadamente 3 o 4 iteraciones, porque sí hubo algunos errores. Entonces vamos a ponerla a prueba ahora. Y está el botón aquí en la parte de arriba con
otro componente dentro, como le hemos mencionado, tal vez esto no sea necesario. Y aquí al presionar grabar, la primera vez nos va a pedir permiso para usar el micrófono, le damos permitir. Ahora decimos cualquier cosa. Esto es un ejemplo. Y va a transcribir el audio. Creo que va a transcribir desde que dije cualquier cosa. Vamos a permitir, ahora decimos PPP. Bueno, entonces ahí está. Vamos a intentarlo una vez más. Voy a presionar grabar. Esto es un ejemplo. Le doy detener y vamos a ver ahora qué nos da. Esto es un ejemplo. Muy bien, entonces ya tenemos la conexión con Gemini para convertir el audio a texto. Ahora lo que vamos a hacer es restringir el texto que queremos enviar porque no queremos enviar algo que no nos vaya a retornar un posible query de SQL. Bien, había dicho que íbamos a filtrar el texto que enviábamos para ver si era un texto que iba a generar un SQL, pero creo que eso está fuera del alcance o fuera del propósito de este proyecto, entonces simplemente vamos a enviar el texto a Gemini y pedir que nos regrese un SQL. Ese SQL lo ejecutamos para que nos muestre información relevante, ya sea en forma de gráfica o en forma de texto o un número. Bien, y para eso voy a ponerle un prompt a Windsurf diciendo que ahora necesito que el texto sea enviado de nuevo a Gemini y que me devuelva un SQL. Y le doy un ejemplo. Si el usuario dice, dime cuánto gasté el mes de febrero, Gemini nos regresa un SQL que nosotros vamos a poder ejecutar. Y también Gemini nos debe decir si este es algo que podemos ver en una simple caja de texto, como un número o un texto, o si es algo que necesitamos una gráfica para verlo, como por ejemplo dime cuánto gasté durante todo el año. Sería diferente a dime cuánto gasté el mes de febrero. Entonces son dos diferentes tipos de visualización que tendríamos ahí. Pero vamos a ver qué es lo que nos regresa. Bien, ya terminó y solamente quiero decirles que tomó, no sé, alrededor de otras 4 o 5 iteraciones. Pero vamos a ver cuáles fueron los cambios en el código. Aquí es más bien trabajar el prompt que le vamos a dar a Gemini. Algunos de ustedes cuando me hicieron comentarios me sugirieron hacer este fine tuning que tal vez, tal vez sería necesario cuando hay muchas tablas o cuando son muchos los datos. En este caso, esta pequeña aplicación de presupuestos no es necesario porque el modelo de Gemini ya tiene los conocimientos de cómo generar cualquier SQL. Y como no tenemos muchas tablas, en el mismo prompt podemos decirle las tablas que tenemos. Y en el mismo prompt podemos decirle específicamente que queremos una gráfica, queremos, no sé, presupuestos, queremos totales, etcétera. Donde sí se necesitaría fine tuning es cuando ya queremos reportes más grandes, más específicos, cosas más grandes. En este caso, en este ejemplo, van a ver que es solamente que nos regrese un resultado. O puede ser en una gráfica o puede ser en un texto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos regresó. Lo que le pedí fue que con el texto lo mandara a Gemini y que Gemini nos regresara un SQL. Como ven aquí el prompt solamente especifica las tablas que tenemos y especifica que queremos que nos regrese esta estructura de JSON, el SQL, el tipo de visualización, si va a ser solamente un texto o si considera que va a ser una gráfica, como está aquí. Y si es una gráfica, el tipo de gráfica de barra, de línea o de pie. Bien, entonces solamente eso. Primero necesito que vean qué es lo que tengo aquí. Agregué estas últimas dos de leche y de tortillas, entonces le voy a pedir cuánto he gastado en leche.
¿Cuánto he gastado en leche? Y le tengo que pedir que pare de grabar para que se envíe el audio. Esto podría ser una mejora. ¿Cuánto he gastado en leche? 40 me dice. Agregué estos dos, el de 10 y el de 30, entonces hace 40. Por ejemplo, si le pido tortilla, ¿cuánto he gastado en tortilla? Paro para que transcriba el audio y luego se envía. ¿Cuánto he gastado en tortillas? Aquí, por ejemplo, está ese error. Está, por cierto, este es el query que me devuelve. Y está buscando tortillas cuando aquí solamente está tortilla, harina y tortilla. Entonces en ese caso no me regresa nada, me regresa null porque no encontró tortillas. Ese tipo de cosas podrían ser mejoras de la fase que nos brincamos de estructurar o ponerle reglas que siga para que nos devuelva un query, el query adecuado o mejor estructurado. ¿Cuánto he gastado en agua? Por ejemplo, ahí agua, no sé si tenga agua, pero lo que sí tengo es aguacate. Entonces, aquí por ejemplo va a buscar agua y va a encontrar aguacate, que son los 1678. Entonces, ese tipo de cosas que son las que podrían mejorar. Pero como ven, este, este texto lo está convirtiendo en SQL. Y este es el SQL que nos regresa, como les decía, con un simple prompt podemos hacer eso especificando las tablas que tenemos y el resultado que queremos obtener, algo más o menos que le demos una guía. Bien. Ya para tareas más complejas sí necesitaríamos hacer fine tuning. Como por ejemplo, aquí podría yo pedirle también que genere una gráfica. Para una gráfica, tal vez, no sé, que me genere todos los meses. ¿Cuánto he gastado durante todos los meses? Vamos a ver. ¿Cuánto he gastado durante los meses de enero, febrero, marzo y abril? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve aquí. ¿Cuánto he gastado durante los meses de enero y febrero? Ok. Ok. Buscó los meses enero, febrero y ya no me dio los meses restantes. Y aparte lo que hizo fue un where in. Entonces me suma todos los meses y me da un solo resultado. Entonces, igual, esto es de mejorar el prompt, decirle qué es lo que esperamos, cuáles son los inputs, más o menos guiar al usuario qué tipos de inputs se pueden generar. Pero en sí, la funcionalidad básica aquí está: convertir texto a SQL y ejecutar el SQL. Que por cierto, eso no se los mostré, eso está acá en donde se ejecuta el query tal cual como lo tenemos. La única restricción que le tenemos es que comience con select. Cualquier otra cosa que sea diferente de select, un delete, un update o algo así, no lo ejecutamos. Aquí igual se pueden implementar muchas mejoras, pero el concepto, lo que queríamos poner a prueba de texto a SQL y un resultado, aquí está. Muy bien, eso ha sido todo. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan, qué mejoras se pueden implementar. Voy a dejar el link del proyecto en la descripción para que lo bajen y revisen el código, tómenlo, modifíquenlo, hagan lo que ustedes quieran. También si les gustaría que formalicemos más este proyecto, no sé, agregar autenticación o formalizar más el proyecto, porque actualmente es simplemente una aplicación en Vite con React y ya. Entonces, y el código, ni siquiera he revisado bien el código, solamente reviso que funcione y ya.
no están implementadas las mejores prácticas ni nada de eso. Entonces también podríamos formalizar más este proyecto, desarrollarlo y compartirlo con todos. También me lo pueden decir en los comentarios. Pero entonces eso ha sido todo. Si les gustó el video, denme un like, suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este y nos vemos hasta la próxima.